Muy bien, estimados colegas, hemos tenido algún problema técnico, se nos ha cortado la señal por alguna razón que desconocemos. Julio está allí detrás intentando solucionar los problemas. Me parece que ya tenemos una buena recepción de la señal nuevamente. Vamos a ver si nos confirma Julio esta recepción de señal para que podamos continuar con la charla. No sé en qué momento se cortó, no sé si empiezo de nuevo desde los fenicios o desde el saludo de cuando comenzamos la charla. En cualquier caso, estimados colegas, tomémonos estos fallos técnicos con un poco de humor, no pasa nada. Les estaba comentando yo simplemente los signos que generan el apretamiento dentario, los signos que generan el problema de la oclusión de la paciente, más allá de la preocupación de la paciente, que no solamente un problema estético, para nosotros había un problema funcional añadido que queremos incluirlo dentro de los objetivos del tratamiento. Me parece que hemos regresado, tenemos una buena señal, puedo continuar con la charla, así que vamos a avanzar con las imágenes. En definitiva, tengo una paciente con un muy buen estado general de la boca. Les decía que tiene recesiones gingivales, pero que no están asociadas a ningún problema inflamatorio del periodonto. Simplemente hay un problema, una pérdida de estructura por el exceso de fuerza en la masticación. Tenemos un apiñamiento superior e inferior moderado, tenemos unas recesiones gingivales generalizadas sin ningún tipo de inflamación periodontal y tenemos restauraciones múltiples en buen estado y una clase 2 dentaria, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos una radiografía panorámica para poder valorar la calidad de las raíces, la posición, para poder valorar de alguna manera las estructuras internas que nos puedan hacer sospechar de cualquier cuestión que pueda de alguna manera modificar o impedir o crear algún conflicto a la hora de plantear un tratamiento de ortodoncia. En este caso no teníamos ninguna cuestión particular, simplemente un tercer molar inferior que tenemos que considerar la extracción de ese tercer molar porque ese molar no tiene antagonista, está en una posición bastante complicada en el trígono retromolar y va a provocar problemas inflamatorios y al no tener antagonista se va a extruir. En el hipotético caso que esa pieza erupcionase, pues sería una pieza que estaría en un plano completamente distinto, erupciona, no tiene antagonista, se extruye y luego genera grandes problemas oclusales sin interferencia y por lo tanto tenemos que eliminar ese tercer molar durante el tratamiento. Tenemos también aquí algunas imágenes, esto está dentro del protocolo de diagnóstico. Nosotros a los pacientes les hacemos un escáner para poder valorar la calidad del reborde alveolar, para poder valorar las estructuras internas del reborde alveolar, para poder valorar la calidad del seno maxilar, la proximidad de las raíces con los senos maxilares que nos impedirían de alguna manera los movimientos dentarios. Por ejemplo, tenemos aquí en este caso una imagen que les quiero enseñar. Tengo un corte a nivel de la pieza número 26, aquí está el corte, y si observan, la raíz de la pieza número 26 está dentro del seno maxilar, ¿vale? Esta es una pieza antral, esta es una pieza que está rodeada por una cortical del seno maxilar, la cortical sinusal, y no tiene un hueso alveolar alrededor, y por lo tanto esa pieza no es posible de mover en sentido antero-posterior, no es posible de mover en sentido sagital, de modo que estos son datos importantes a la hora de hacer la planificación de un movimiento dentario. Yo puedo planificar movimientos, por ejemplo, de extracciones y luego retrusión del grupo anterior y en algunos casos para poder terminar de cerrar el espacio necesito hacer pérdidas de anclaje. Si tuviésemos estas piezas antrales, estas piezas dentro del seno maxilar, no podríamos planificar la pérdida de anclaje porque esas piezas están ancladas en la cortical sinusal y no se van a mover en sentido sagital. Por lo tanto, son importantes las imágenes del escáner para poder valorar esta cuestión en relación al seno maxilar, en relación a la planificación de pérdida de anclaje de los segmentos posteriores superiores, ¿vale? Esta es una de las razones importantes por las cuales nosotros, dentro del protocolo de diagnóstico, siempre tenemos un escáner.
tenemos la suerte de poder trabajar con un centro de diagnóstico que nos ofrece este tipo de imágenes de muy buena calidad y a un precio muy asequible. Por lo tanto, los pacientes no tienen ningún inconveniente en hacerse estas imágenes para iniciar un tratamiento de ortodoncia. Tenemos entonces las imágenes que nos hablan de las piezas centrales en el segmento posterior superior, y luego también tenemos otras imágenes que están incluidas dentro del protocolo de diagnóstico cuando un paciente tiene algún tipo de asimetría. Nosotros también hacemos las radiografías frontales para poder hacer un estudio de las posibles asimetrías del paciente, tanto en sentido transversal como en sentido vertical, cuando el paciente precisa de algún otro tipo de tratamiento un poco más complejo, como son los tratamientos ortodónticos quirúrgicos, ¿vale? Aquí tenemos entonces el informe del tratamiento. Estamos hablando de una paciente adulta, braquifacial, por supuesto, con una fuerte musculatura, clase 2 molar y canina, clase 2 esquelética, una clase 2 alveolar, con un incisivo inferior ligeramente proinclinado, un incisivo superior ligeramente proinclinado también, y los tejidos blandos están muy bien posicionados en relación a la vertical de subnasal, ¿vale? Por tanto, tenemos unos buenos tejidos blandos en buena posición y con una dentición bastante bien posicionada en relación al plano apogónio, por ejemplo, y en relación al plano oclusal. Aquí tenemos el biotipo facial de la paciente, es una braqui de 0 más 0,8. Ya sabemos entonces de la calidad del reborde alveolar, sabemos también de la calidad de la musculatura de la paciente, sabemos de los inconvenientes que podríamos tener para hacer los movimientos en sentido sagital. Y aquí tenemos, por supuesto, el montaje en articulador. Si ustedes le prestan atención al montaje en articulador, vamos a encontrar que tenemos un problema sagital muy severo. Observen, por ejemplo, la clase molar. El molar superior del lado derecho está ocluyendo francamente con el premolar inferior, por lo tanto tengo una severísima clase 2, digamos, es más que una clase 2, tanto del lado derecho como en el lado izquierdo. En el lado izquierdo tengo una clase 2 completa, ligeramente pasada, ligeramente más mesianizado el molar superior, pero en el lado derecho tengo una clase 2,5, mucho más que una clase 2. Por lo tanto, hacer un tratamiento de ortodoncia en esta paciente no va a generar un gran conflicto. Nosotros, habitualmente, los pacientes de clase 2 dentaria se tratan con extracciones de premolares superiores. Si yo, en este caso, me plantease hacer las extracciones superiores para alinear, nivelar, recuperar la guía incisiva, recuperar el overjet, el overbite, la guía canina, pues del lado derecho probablemente haciendo la extracción del premolar no voy a tener espacio suficiente como para ganar la clase canina porque el molar está mucho más adelantado que una clase 2 completa. Por lo tanto, ya tengo un problema añadido en relación a la rehabilitación del paciente desde el punto de vista sagital del lado derecho. En cambio, del lado izquierdo, tengo una clase 2 completa, lo que significa que tengo que hacer un maximísimo anclaje. No puedo permitir de ninguna manera que se me mesianice 1 milímetro en la pieza número 26, porque si no voy a tener el mismo problema que del lado derecho. No voy a conseguir la clase canina porque no me va a dar el espacio suficiente la extracción del primer premolar superior, ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Repito que en el lado izquierdo la situación es mejor, estamos en una clase 2 completa, tengo que aprovechar el 100% del espacio del premolar. Por otro lado, tengo la ventaja, en este caso, que los molares están anclados en el seno maxilar, por lo tanto, puedo trabajar con la tranquilidad que esos molares van a ser estables, voy a poder hacer las extracciones, voy a poder hacer el cierre del espacio y más o menos se van a mantener en una buena posición, relativamente buena posición. Son más estables, digamos, desde el punto de vista de la mesialización, por el solo hecho de estar en el seno maxilar. Desde el punto de vista oclusal, pueden observar que tenemos en la parte superior, como es habitual, un exceso de torque positivo de los molares superiores, principalmente del segundo molar, y ahí atrás tenemos el primer contacto, ¿vale? No hay una gran diferencia entre la relación céntrica y la máxima intercuspidación de esta paciente. Otras imágenes que aprovechamos del mismo escáner para poder hacer un análisis
por lo menos hacer una revisión de la morfología de los cóndilos también para ver las corticales. Lo que me interesa simplemente es confirmar que las corticales están íntegras, que están ilesas, que están sanas, que no hay ningún proceso de reabsorción a nivel de la cabeza del cóndilo, y esto simplemente lo valoramos a través de esta cortical que vemos en esta zona. No me sirven estas imágenes para valorar el espacio del espacio articular, simplemente es para visualizar de alguna manera la calidad de la cabeza del cóndilo, ¿vale? Muy bien, luego con los datos que tenemos hacemos nuestra planificación. En la arcada inferior no teníamos ningún tipo de discrepancia dentaria, prácticamente cero. El incisivo estaba relativamente bien posicionado al plano apogonio, por lo tanto tampoco teníamos una discrepancia cefalométrica y desde el punto de vista del incisivo inferior al plano cruzal estaba bien posicionado, por lo tanto no tengo ningún valor a tomar en consideración en relación al incisivo inferior. Ni discrepancia dentaria, ni curva de Spee, ni el incisivo mal posicionado en sentido anteroposterior, ni verticalmente. Por lo tanto, en este cuadro que utilizo habitualmente para hacer la planificación, no pusimos ningún dato, simplemente nos fuimos a visualizar para la construcción del VTO, para visualizar lo que íbamos a hacer en la arcada superior. Hacemos en este caso extracciones de premolares superiores, y tenemos que tener un maximísimo anclaje en la arcada superior. Desde el punto de vista de los incisivos va a haber una pequeña reducción, muy pequeña, más bien un alineamiento, una nivelación, ¿vale? Y un poco de extrusión para poder ganar una relación de overbite un poco mejor. Son las áreas de superposición, y aquí tenemos el plan de tratamiento. Esto es lo que nos va a guiar a lo largo del periodo de tratamiento de este paciente. Nosotros habitualmente tenemos estas áreas en la ficha, por lo tanto, cada vez que tenemos que hacer una revisión del plan de tratamiento, nos vamos directamente a las áreas de superposición y ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, lo que estaba planificado, para continuar con la idea original. Por tanto, aquí estamos con nuestras imágenes y comenzamos el tratamiento. Iniciamos el tratamiento en la arcada superior. Les tengo que decir que estos son trabajos hechos por los alumnos del curso clínico, por lo tanto tenemos un método de trabajo simplemente por cuestiones de aprendizaje. Lo ideal en un paciente de ortodoncia es montar toda la aparatología el primer día, y si no es posible, pues montar toda la aparatología de la arcada superior, incluyendo los séptimos, y luego toda la aparatología de la arcada inferior. Pero como son alumnos de un curso clínico donde tienen un tiempo determinado para hacer los trabajos y también están en fase de aprendizaje, pues les tenemos una rutina de trabajo un poco diferente. En este caso, el alumno hizo el cementado de la aparatología superior solamente hasta el sexto, seguramente tuvo problemas de tiempo en lo que estaba estimado, y entonces se cementó la aparatología en la arcada superior, se dejaron los cuartos sin bracket porque se iban a hacer extracciones tempranas. Si ustedes observan la imagen de la arcada superior, tenemos un grado de apiñamiento considerable. Por tanto, cuando el paciente tiene un grado de apiñamiento importante, las extracciones siempre son tempranas, al de inicio del tratamiento, ¿vale? Por tanto, tenemos dos tiempos de extracción, aquellas con apiñamiento dentario, que hacemos extracciones tempranas, y aquellas sin apiñamiento dentario, cuando hacemos extracciones tardías, ¿vale? Cuando digo tardía, digo próxima a la instalación del arco de cierre de espacio. Es decir, no queremos que el paciente esté con los agujeros allí sin tener ninguna mecánica de cierre, porque es un problema estético para el paciente y también es un problema para la calidad del reborde alveolar. Si nosotros hacemos extracciones tempranas y no hacemos ninguna mecánica de cierre, el reborde alveolar tiene tendencia al colapso, principalmente en la arcada inferior, que es bastante crítico. Por tanto, eso es conveniente hacer las extracciones e inmediatamente empezar con la ocupación del espacio de la extracción. Y esto lo conseguimos con el apiñamiento dentario. Nosotros hacemos las extracciones tempranas, la solución de la discrepancia dentaria rápidamente comienza a ocupar parte del espacio de la extracción, por lo tanto,
hay menos tendencia, se reduce el espacio de la extracción y hay menos tendencia al colapso. Cuanto mayor es el espacio de la extracción, mayor tendencia al colapso. La tabla vestibular y la tabla lingual tienen tendencia a disminuir su espesor, se corticalizan y disminuye el hueso alveolar, por lo tanto, luego la posibilidad de usar ese espacio en el cierre del espacio es bastante complejo. En este caso, como teníamos apiñamiento dentario, decidimos hacer extracciones tempranas. También podemos hacer extracciones asimétricas, primero del lado derecho, después del lado izquierdo, en función del desvío de la línea media del paciente, para que la solución de la discrepancia dentaria corrija la línea media. La corrección de línea media desde el punto de vista mecánico es bastante tedioso, es lento, es un desastre la corrección de las líneas medias dentarias. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento del apiñamiento dentario. La solución de la discrepancia dentaria debe incluir la corrección de la línea media para que podamos acortar los tiempos del tratamiento de ortodoncia.